Bienvenidos a otro emocionante episodio de Te Cuento. Hoy nos sumergiremos en la vida de uno de los líderes más inspiradores de la historia. Nos referimos a Nelson Mandela, abogado y político, quien a pesar de haber estado en prisión durante más de 20 años de su vida, esto no le impidió ser presidente de la República de Sudáfrica. Vamos a explorar su vida desde su nacimiento hasta su legado duradero. La historia de Nelson Mandela se remonta en un momento en el que Sudáfrica estaba sumida en las sombras del apartheid, es decir, un sistema de segregación racial que dominó desde el 1948 hasta el 1994, en un momento en que el país se encontraba influenciado por Reino Unido. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en un pequeño pueblo de Mvezo, en ese tiempo parte de la provincia del Cabo, perteneciente a Sudáfrica. Fue bautizado con el nombre de Rolihlahla, que en el idioma Xhosa, que era una de las lenguas oficiales del país, significa arrancar una rama de un árbol, o de manera coloquial, revoltoso. En la misma autobiografía de Mandela, él no creyó que su nombre determinara su futuro, pero amigos y familiares llegaron a atribuir a ese nombre las muchas revueltas que ha causado. Su padre fue Gatla Henry Mfakaniswa, fue confirmado como jefe de Mvezo por el rey de la tribu y además era polígamo. La madre de Nelson era Nosekeni Fanny, fue la tercera esposa de Gatla. En un momento de difícil situación económica, su madre y Nelson se mudaron a Kunu, una aldea más grande en el norte de Mvezo. Y es aquí que se remonta a sus primeros recuerdos y años más felices de su infancia. Con 7 años de edad, Mandela fue enviado al colegio y bautizado en la iglesia metodista o wesleyana, que es una rama del cristianismo. El primer día de colegio, su profesora puso nombre a los alumnos en inglés y lo nombró Nelson, y recibió una educación en la que las ideas, la cultura y las instituciones británicas eran consideradas superiores por sistema. Un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de Nelson Mandela fue a los 9 años de edad, con el fallecimiento de su padre. Después de lo ocurrido, su madre lo llevó fuera de Kunu al palacio en Kekesweni, en la capital de Tembulandia, para ser cuidado y criado por el regente en funciones de Tembu, Jonhintaba Dalindyebo, ya que este se había ofrecido como protector de Mandela tras la muerte de su padre. Al parecer, Jonhintaba no olvidó que gracias a la intervención del padre de Mandela, se había convertido en jefe supremo en funciones. En esta etapa de su vida, Mandela no vio a su madre durante una larga temporada y disfrutó de abundancias, riquezas y de las mismas oportunidades y trato que los hijos de Jonhintaba y su esposa No England. Mandela tuvo una influencia bajo la jefatura de la tribu y la iglesia en esta fase de su vida. De hecho, las ideas que posteriormente desarrolló acerca del liderazgo se vieron influidas por el ejemplo de Jonhintaba y su corte. A partir de esos años comenzó su afición por la historia africana, debido a que escuchaba los relatos de los visitantes de mayor edad que acudían al palacio. Jonhintaba guió a Mandela con el objetivo de convertirse en consejero privado para la Casa Real Tembu. En 1940, Mandela se enteró de que Jonhintaba había arreglado un matrimonio concertado para él y Justice. Justice era uno de los hijos de Jonhintaba, por lo que decidieron huir a Johannesburgo, y allí Mandela estuvo en contacto con algunas personas activistas del partido político Congreso Nacional Africano, sus siglas CNA, y además conoció personas del Partido Comunista Sudafricano. Al asistir a las conferencias y reuniones de los comunistas de este último partido, Mandela quedó impresionado del trato igualitario entre los sudafricanos de origen europeo, los africanos bantú, los hindúes y los mestizos. Años después aseveraría que no se inscribió en el partido porque las posturas ateístas de la organización entraban en conflicto con su fe cristiana y porque consideraba que los conflictos sociales en Sudáfrica eran esencialmente racistas y no de lucha de clases. Luego de afiliarse en el Partido Congreso Nacional Africano, conoció a Evelyn Massé, una activista del mismo partido con quien se casó en octubre de 1944, siendo su primera esposa. Más adelante, en 1952, el partido CNA comenzó a preparar la campaña del desafío a las leyes injustas, junto a los hindúes y grupos de filiación comunista. La organización se decidió por una política de resistencia no violenta. Para el 22 de junio, durante una manifestación en Durban, Mandela pronunció un discurso ante 10.000 personas que fue el inicio de las protestas y provocó además su arresto, por lo que terminó encarcelado por breve tiempo.
El 30 de julio de 1952, Mandela fue arrestado bajo las disposiciones legales de la Ley de Supresión del Comunismo y llevado a juicio en Johannesburgo junto a otros 21 acusados. Para el mes de diciembre, a Mandela se le impuso la prohibición de asistir por 6 meses a reuniones públicas o conversar con más de una persona. Pese al nacimiento de su tercer hijo, la relación de Mandela con Evelyn se deterioró e iniciaron el proceso de divorcio en mayo de 1956, empezando entonces a relacionarse con la trabajadora social Winnie Madikizela, con quien contrajo matrimonio en junio de 1958. El punto de inflexión ocurrió en junio de 1964, ya que Mandela, con 46 años de edad y 2 personas más, se les culpó de 4 cargos de sabotaje y conspiración para derrocar el gobierno, condenándose a cadena perpetua que la llevó a la cárcel durante más de 20 años. De manera paralela, Sudáfrica estaba sumergida en una lucha violenta continua contra el apartheid y mientras Mandela estaba en la cárcel recibía visitas de varias personalidades que compartían sus ideales. Para el mes de marzo de 1980, el eslogan "Liberen a Mandela" se lanzó por el periodista Percy Koboza, lo que incitó a una campaña internacional liderada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su liberación. Pese a esta presión internacional, el gobierno se negaba a su excarcelación. No fue hasta 1990 que el presidente de turno, Frederick de Klerk, creía que el apartheid era insostenible, por lo que liberó incondicionalmente a todos los prisioneros del CNA, excepto a Mandela. Y de Klerk luego convocó a su gabinete a un debate que pondría en discusión la legalización del CNA y la posterior liberación de Mandela, sin condición alguna en febrero de 1990. Una vez libre, dio lugar a que Mandela iniciara una serie de negociaciones a lo largo de África con simpatizantes y figuras políticas, continuando fuera del país, con el objetivo principal de poner fin al apartheid. Fue nombrado además como presidente del partido del CNA. A lo largo del tiempo ocurrieron algunas manifestaciones violentas y Mandela se dio cuenta de la importancia de continuar algunas negociaciones que habían parado, siendo una de ellas de gran importancia, donde se pactó la realización de elecciones generales que incluyeran a todas las etnias, lo que resultaría en un gobierno de coalición y una asamblea constitucional que garantizaría al Partido Nacional mantener su influencia en la política sudafricana. Por su parte, el CNA se comprometió a respetar las plazas de los burócratas de raza blanca. Ambos acordaron además la proclamación de una constitución que garantizaría la separación de poderes y de igual forma se dividió el país en 9 provincias. En 1992 Mandela se separó de Winnie. Inició el proceso de divorcio en 1995. Posteriormente tuvo como tercera esposa a Graça Machel, con quien contrajo matrimonio en 1998. El partido CNA ganó las elecciones generales en abril de 1994, quedando Mandela como primer presidente de raza negra en la historia de Sudáfrica. Durante su gobierno de unidad nacional invitó a otros partidos políticos a unirse a su gabinete y además se promulgó una nueva constitución. Creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en los años del apartheid. Aunque dio continuidad a las políticas liberales de gobiernos anteriores, en su administración se implantaron medidas para una reforma de la propiedad de la tierra, el combate de la pobreza y la expansión de los servicios de salud, finalizando su gobierno ya en 1999. Después de sufrir una prolongada infección respiratoria, Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013 a la edad de 95 años en su hogar en Johannesburgo. Para el 6 de diciembre se declaró ese día como luto nacional por un periodo de 10 días. Al momento de su fallecimiento, Nelson Mandela era considerado el padre de la nación sudafricana, así como el padre fundador de la democracia, y le fueron otorgados galardones, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, la Medalla Presidencial de la Libertad, el Premio Lenin de la Paz, entre otros. La vida de Nelson Mandela es un testimonio de la resistencia y la dedicación a la justicia. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos y amigas. Gracias por vernos y hasta la próxima.